Hola amigos, bienvenidos a la cuarta clase de este curso en YouTube de Aprende a Programar con 10 minutos al día. En esta clase vamos a estar viendo constantes y tipo de datos, así que te invito a quedarte. Vamos a empezar entonces por abrir las páginas del proyecto que ustedes ya tienen que tener descargados en su computadora, donde tienen todo el código que están viendo en pantalla de las diferentes hojas. En este caso vamos a ver constantes.html y tipo de datos.html. Estos dos archivos se encuentran dentro de la carpeta teoría de todo el proyecto que yo ya les he compartido en clases anteriores. Bien, vamos a pasar a ver cómo esto se visualizaba cuando ingresaron desde el principio, desde la raíz del proyecto. Cuando ustedes ingresan van a ver esto, ingresamos acá y acá tenemos los diferentes temas que vamos a ver por ahora en este curso. Vamos a ver constantes, en donde acá claramente se imprime a raíz de la programación que ya está programada en el código que ustedes ya tienen que recién les mostraba, y los tipos de datos en este caso. Le podemos hacer un poco menos zoom y se ve en el tamaño real. Ahora vamos a empezar a explicar en qué consiste esto. Primero, una constante, que es algo que ya he mencionado con anterioridad en la clase anterior, es ese tipo de variable que no cambia, no modifica a lo largo de nuestro programa. ¿A qué me refiero? Es un valor que en el transcurso de toda nuestra aplicación se va a mantener igual. Un ejemplo es lo que están viendo en pantalla. Nuestro año de nacimiento es algo que no va a cambiar en el transcurso del tiempo. Así tenemos ejemplos como ser el IVA o los impuestos de un país, de una ciudad, donde en el general de los casos no cambian. Lo interesante en realidad, independientemente de que el valor cambie o no, la utilidad de la constante es que es un valor que se aplica a diferentes módulos, a diferentes algoritmos, ecuaciones que ustedes hagan en una aplicación. Les voy a dar un ejemplo. En una aplicación de facturación con cuestiones contables, es muy probable que el IVA, o sea, el impuesto no cambie, o sea, que ese 21% o 10,5%, dependiendo el caso impositivo de cada quien, se va a repetir en la aplicación en diferentes lugares. Y ese valor se va a aplicar siempre de la misma manera. ¿A qué me refiero? Hacemos una factura donde la factura puede tener un monto distinto, productos diferentes, pero el 21% va a ser igual. Y por más que el 21% el día de mañana la Argentina lo cambie al valor impositivo, lo vamos a tener que cambiar en un solo lugar, en donde nosotros declaramos esa constante. Una vez que nosotros lo cambiamos en donde hemos declarado esta constante, se va a aplicar inmediatamente en todos los otros módulos, en los otros cálculos que hemos hecho en la aplicación de manera inmediata. Esa es la practicidad de la constante. No tenemos que ir cambiando la variable por cada lugar que la hemos escrito, porque sabemos que independiente a que en este caso, en este ejemplo, pueda llegar a cambiar, se va a aplicar de la misma manera en todos lados. Lo único que podría llegar a cambiar en este caso es el valor. Ejemplos de algo que no va a cambiar jamás es justamente el año de nacimiento. Esa es la utilidad y la virtud de las constantes. Ahora vamos a empezar a explicar algo que también les he mencionado con anterioridad, que es muy importante en el mundo de la programación, que son los tipos de datos. Tenemos los tipos de datos como están viendo en pantalla, un string, que va a ser el tipo de dato de formato texto, integer, que va a ser el tipo de dato numérico, float, que también va a estar dentro de la galaxia de los números, pero en este caso con coma. Por eso acá escribimos 78,5. Tenemos el booleano, donde en este caso es true o false, o sea, verdadero o falso, 0 o 1, bien binario. Y también podemos declarar un objeto, podemos declarar un tipo array, donde sobre todo los que les mencionaba en un principio, o también está el tipo de dato date. Hay más tipos de datos de los que les estoy mostrando en pantalla.
La idea tampoco es darle todos los tipos de datos que existen en el universo, porque lo que a mí me interesa es que lo entiendan conceptualmente. Luego, dependiendo de la necesidad, por ejemplo, como recién les decía, el tipo de dato, vamos a escribirlo date, donde estamos hablando de una fecha, vamos a poner cualquiera, por ejemplo, lo pueden ir aprendiendo en la medida que vaya sucediendo. Lo que ustedes tienen que entender y aprender, que es lo importante en relación al tipo de dato, que uno es muy importante definirlo al momento de realizar un software. Una de las primeras cosas que se hace justamente es realizar el DER, se llama, que es el diagrama de base de datos, donde hacemos las relaciones, donde declaramos el tipo de dato. ¿Y por qué también es importante entender la importancia del tipo de dato? Porque cuando nosotros, tomando el ejemplo que les daba recién de facturación, vamos a tener que hacer ecuaciones, esas ecuaciones vamos a tener que sumar un mismo tipo o restar o el tipo de cálculo matemático que tengan que hacer, multiplicar, dividir, etc. Lo van a tener que hacer sobre el mismo tipo de dato. No pueden sumar un integer con un float porque el sistema les va a devolver un error. Ambos, por más que el integer no tenga coma, por ejemplo, lo van a tener que transformar en float de todas maneras para poderlo sumar. ¿Me explico? Cuando hacemos estructuras de control, por ejemplo, es muy común utilizar el tipo de dato booleano, donde, por ejemplo, un if siempre va a entrar en un valor true, por ejemplo. Estas cosas, el tipo de estructura de control y estructuras repetitivas lo vamos a ver la clase que viene, pero concretamente me parece importante entender esto. El tipo de dato es muy importante manejarlo a nivel base de datos y al nivel algorítmico, programativo, al momento de saber qué tipo de datos vamos a poder combinar o con qué tipo de datos vamos a poder trabajar en el caso que necesitemos realizar alguna ecuación o la fórmula que nosotros querramos. Por eso yo acá fíjense que al momento de imprimirlo, dentro de la variable, yo ya les imprimía qué significaba cada uno. Este código, de hecho, ustedes lo tienen. Fíjense que justamente acá Álvaro Chirou, al estar escrito, es un tipo de dato string, donde al estar usando acento, estamos utilizando esto que les mencioné en un principio, en una de las primeras clases, que es el UTF-8, algo muy característico de nuestro idioma. ¿Qué pasa? Si nosotros no declaramos el UTF-8, lo que suele suceder es que nos suele aparecer un carácter mal escrito, no lo identifica el navegador, porque el acento es algo característico de nuestro idioma, del español. Por eso es útil el UTF-8. Luego también tenemos, como les decía recién, integer, float. Yo les voy dejando escrito cada tipo de valor como para que ustedes ya lo tengan como un apunte. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios del video y les dejo un abrazo digital.